Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, buenos días a los que se conectaron hace un rato y no los saludé inicialmente. Retomando un poco la materia, después de haber visto los temas que fueron incluidos en el primer parcial, vamos a arrancar con el primero de los temas para el segundo parcial. Lo que vamos a ver es la parte de termodinámica química, es decir, lo que nosotros llamamos como termoquímica. Ustedes habrán visto en física ya toda la parte de termodinámica con el primer principio, ¿eh? Y nosotros vamos a retomar conceptos del primer principio, pero vamos a pasar un poco más rápido esas bases que ya ustedes han visto para ver la parte de termoquímica que está un poco más enfocada en lo que son el segundo principio de la termodinámica. ¿Bien? Bueno, esa es un poco la bibliografía de donde obtenemos información. Estos vendrán a ser los temas que vamos a ver en el transcurso de esta clase. Este, Sobre todo vamos a arrancar con la parte de termoquímica, si bien vamos a hacer un repaso un poco rápido de algunos conceptos iniciales, y vamos a enfocarnos un poco en el tipo de reacciones, ¿está bien? En las ecuaciones termoquímicas, en el concepto de entalpía y energía libre de Gibbs, para después poder predecir con estas variables cuándo un proceso puede ser o no espontáneo, y entender un poco qué es un proceso espontáneo. Bueno, estos son un poco los objetivos de la unidad, ¿está bien? Y para comenzar un poco con la parte de termoquímica, eh, a nosotros, puntualmente a los químicos, nos interesa, digamos, saber eh, cuán favorable es la generación de un producto a partir de una reacción química. Pero las reacciones químicas que nosotros estuvimos viendo hasta ahora en la parte de estequiometría o en la parte de gases, cuando combinábamos estequiometría, eran reacciones químicas en las que nosotros podíamos, digamos, inicialmente equilibrar una ecuación y realizar algún cálculo estequiométrico en función de la masa o el número de moles de un reactivo o producto, o en el caso de los gases, cuando utilizábamos la estequiometría de los gases para eh, entender eh, qué volumen se podía producir de un determinado gas a partir de una reacción X. El tema es que nosotros ahí lo veíamos bastante simplificado porque no veíamos toda la parte de termodinámica y toda la parte de cinética, que son, digamos, dos conceptos que son importantes porque una reacción química, para que se produzca, necesita conocerse la termodinámica de esa reacción y la cinética, por supuesto, que la parte de cinética la vamos a ver una vez finalizado la parte de termodinámica. Entonces, nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista de la cinética, lo que nos interesa es saber cuán rápido se puede transformar mi o mis reactivos en un producto de interés. Y la termodinámica lo que me indica es en qué condiciones se debe llevar a cabo esa reacción química, hablando de variables de presión, volumen y temperatura, para que termodinámicamente sea favorable. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista termodinámico, nosotros a partir de la primera ley de la termodinámica, con el concepto de energía interna, sobre todo, nos vamos a abordar el tema de termoquímica. Y desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, vamos a abordar el concepto de lo que se llama espontaneidad de una reacción, entropía y energía libre. Que la energía libre, llamada energía libre de Gibbs, es realmente la energía necesaria para poder, que me puede desprender una reacción o que debo necesitar para llevar a cabo una reacción
y a partir de eso generar o realizar un trabajo. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante, como cierre, entender lo que es la energía libre o energía libre de Gibbs. Entonces, bueno, la palabra termodinámica es una palabra compuesta. Termo viene de calor y dinámica de potencia, entonces un poco es entender el trabajo o la potencia de una reacción a partir de una determinada condición. ¿Está bien? Nosotros en termodinámica lo que hacemos es estudiar los intercambios de energías que se producen en los procesos, y esos intercambios me permiten a mí estimar la actividad o reactividad de un determinado reactivo, qué productos se pueden llevar a cabo, y entender un poco la termoquímica, digamos, me ayuda a saber si esa reacción se va a poder producir o no. Y para los químicos es muy importante, sobre todo este aspecto, porque en estos procesos termoquímicos lo que se genera, digamos, es una producción de energía y un flujo, es decir, una generación de energía en una determinada dirección, y esa energía se puede después utilizar para realizar un trabajo o para llevar a cabo un proceso físico-químico, un proceso metabólico también. Los procesos enzimáticos en nuestros organismos también funcionan de esta manera. De hecho, cuando nosotros consumimos un alimento, si ustedes se fijan, en los alimentos aparecen los valores calóricos de cada uno de ellos. Entonces, en termoquímica nosotros podemos tener dos tipos de reacciones. Podemos tener una reacción que libere una determinada cantidad de energía, como en el caso de la combustión de un gas, o necesitar energía para poder llevar a cabo una reacción química de interés. Por ejemplo, en el proceso electrolítico de producción de hidrógeno a partir de oxígeno, eh, eh, y agua, nosotros lo que tenemos que hacer es incorporar una determinada cantidad de energía para que se produzca una reacción química que desde el punto de vista termodinámico no es favorable. ¿Está bien? Entonces, la rama de la termoquímica, o la rama es la termoquímica, es, digamos, una rama de la termodinámica que estudia todos estos cambios, todas estas transformaciones asociadas a las reacciones químicas, y esas reacciones químicas siempre van acompañadas de absorción o de un desprendimiento de una determinada cantidad de energía, que puede estar dada de diferentes formas. Puede ser energía radiante, puede ser energía eléctrica, mecánica o calor, y acá lo pongo como más frecuente porque para nosotros es a donde más nos abocamos y enfocamos en la parte de química general, digamos, y bueno, eh, saber si una reacción va a desprender una determinada cantidad de energía en forma de calor, o para que se produzca va a necesitar una determinada cantidad de energía. No nos vamos a meter, digamos, en temas de los otros tipos de energía, porque el más utilizado o el más común, digamos, es el concepto de el calor, digamos, de una reacción. Entonces, bueno, un poco lo que recién les comentaba respecto a las reacciones químicas. Los alimentos vienen todos por valor legal, deben tener, digamos, las porciones y qué cantidad de energía tiene cada uno de esas porciones. O también los combustibles tienen su poder calorífico a partir este, de la combustión de un determinado combustible. Entonces, son todos conceptos en donde se aplican esta unidad de termoquímica. ¿Bien? Bueno, a ver, algunos aspectos importantes. Ya recién lo vimos, esto es a modo de resumen, digamos,
nosotros en lo que vamos a ver de termodinámica vamos a ver esos cambios de energía que van a estar asociados a una reacción química. Entonces, con termoquímica vamos a entender un poco cómo son esos cambios de energía en las reacciones y desde el punto de vista de la entropía va a ser utilizar esos cambios de energía para entender en qué condiciones un proceso va a ser más favorable o no, depende de lo que yo tenga o quiera para producir una reacción química. ¿Bien? Bueno, a modo de repaso, algunos conceptos básicos, qué era un sistema, qué era el medio o el entorno y qué era el universo. Esto un poco ya lo habrán visto, pero nosotros vamos a llamarle sistema a la parte del universo que lo tomamos como objeto de estudio, y todo lo que rodea ese sistema lo vamos a llamar entorno o medio, y obviamente que el sistema más el medio conforman el universo. ¿Está bien? Algunos aspectos importantes. No confundir temperatura con calor. Primero, que la temperatura lo que mide es el flujo de calor y el calor es, digamos, una transferencia de energía entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Entonces, muchas veces utilizamos las mismas palabras como sinónimos y no es así. Después, cuando hagan ejercicios, ustedes van a tener que tener en cuenta que estamos hablando de sistemas, y el sistema puede ser abierto, cerrado o aislado. Nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente más en sistemas abiertos, en donde hay un intercambio de masa y energía, pero también podríamos llevar los análisis de termodinámica a sistemas cerrados o a sistemas aislados. ¿Bien? Después, ¿qué sucede? Bueno, algunas preguntas. Desde el punto de vista termodinámico, vamos a poder predecir si, por ejemplo, el carbono en forma de diamante puede transformarse en grafito, si será un proceso espontáneo o no. Parece algo raro y lógico, pero que desde el punto de vista de la termodinámica tiene sus fundamentos y sus razones para poder justificar. ¿Bien? Así como hablábamos en la parte de enlace químico, de por qué el diamante y el grafito, que son dos compuestos formados a partir de carbono, son tan distintos, y eso radicaba en sus enlaces. Bueno, parte de eso también tiene que ver con los procesos espontáneos. Em, bueno, algo que lo vieron quizás más en la parte de gases, pero que lo vamos a retomar ahora para la parte de termodinámica, es que cuando nosotros trabajamos en termodinámica trabajamos con variables de estados para definir un determinado estado, y eso lo vamos a hacer a partir de variables como presión, volumen, temperatura, concentración. ¿Está bien? Y las funciones de estados van a ser, digamos, aquellas funciones que me determinen a mí eh, un aspecto, un aspecto de una reacción química desde el punto de vista termodinámico, que va a depender solamente de sus estados finales e iniciales únicamente. ¿Está bien? Por ejemplo, las funciones de estados, ¿cuáles son? Vamos a tener energía interna, que ya se vio en el primer principio. Vamos a ver entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, que son las tres, digamos, energías o formas en las cuales vamos a describirlo el primer y el segundo principio, y aquellos que no lo son, que son el calor y el trabajo. ¿Por qué? Porque para las que son funciones de estado no importa el camino recorrido, es decir, si yo tengo que llegar de este punto a este punto, no importa para las funciones de estado si lo hago a partir del camino azul o del camino rojo. Siempre voy a llegar al estado final y voy a partir de un estado inicial. ¿Está bien? Esa, digamos, es una analogía del concepto de función de estado. Entonces, viendo ya el primer principio de que era el concepto de trabajo, de calor, lo que vamos a enfocarnos nosotros un poco más es en el calor de reacción, ¿está bien?
que el calor de reacción, dada una reacción cualquiera, hipotética, va a ser el calor que se absorbe o desprende a partir de la generación o en el transcurso de una reacción química. Ese calor, está bien, puede, digamos, producirse a partir de dos condiciones. Una es a volumen constante, ¿está bien? Y otra es a presión constante. Entonces, analizando cada una de esas dos situaciones, vamos a obtener ecuaciones termoquímicas que me permitan a mí realizar los cálculos. En el caso del calor a volumen constante, como el volumen no varía, entonces, de acuerdo a la ecuación del primer principio, donde la variación de energía interna era igual al calor más el trabajo, nosotros podríamos decir que el trabajo era igual a menos la presión por la variación de volumen. Entiendo de que esto ya lo han visto, ¿no? Este, ¿Lo han visto en termodinámica o no lo han visto esta parte? En física, perdón. Sí, lo vimos. Esto sí, sí. Sí, Sí, por profe. eso. Bien, Sí, entonces lo vimos. bueno, yo siempre lo pregunto porque ya varios años venimos haciendo lo mismo y muchas veces por ahí los alumnos nos decían, no, esta parte se la vimos. Entonces, para no volver a repetir los mismos conceptos de siempre, salgo un poco de esa parte y solamente pongo algunas ecuaciones como para refrescarlos, digamos. Entonces, digamos, la variación de energía interna, en este caso, va a ser igual al calor a volumen constante, porque no hay variación de volumen. Entonces, este término se anularía. Entonces, en este caso, entonces, el calor de reacción a volumen constante va a ser igual a la energía interna. Cuando esa presión constante, entonces, a partir de la ecuación del primer principio, como yo tengo un estado final y un estado inicial, lo puedo, digamos, desglosar en esta forma. Digamos, la secuencia de las ecuaciones sería plantear la ecuación, plantear el desarrollo y después reacomodar los términos para que me queden los estados finales en un miembro y los estados iniciales en otro miembro de la ecuación, y a partir de ahí definir una nueva variable que va a ser energía interna más presión por volumen, va a ser igual a lo que se llama entalpía. Entonces, este concepto nuevo, que por ahí a lo mejor no lo han visto en física, es, digamos, desde donde vamos a arrancar el estudio de este tema. Entonces, la entalpía, lo que a mí me permite determinar o calcular es el calor absorbido o desprendido en un sistema cuando la presión se mantiene constante, que es generalmente lo que sucede en muchos de los procesos. Lo que va variando es el volumen, pero la presión se mantiene constante. Entonces, con este concepto de entalpía podemos tener dos tipos de reacciones. Nosotros llamamos perfil de una reacción. Entonces, una reacción puede ser exotérmica o endotérmica, dependiendo del cambio de energía que haya entre los reactivos y productos. Cuando la energía de los productos, digamos el calor, es menor al de los reactivos, entonces la reacción va a tener un delta H, un valor de entalpía negativo, y eso me va a indicar que la reacción es una reacción exotérmica, es decir, la reacción química, cuando se produce, libera una determinada cantidad de energía que la entrega al medio que lo rodea, ¿no? Siempre tenemos que entender que nuestra reacción química va a ser el sistema que vamos a estar analizando. Y el medio que va a estar rodeando a ese sistema va a ser quien reciba ese calor desprendido a partir de esa reacción química. El otro caso que podemos tener es que la reacción sea una reacción llamada tipo endotérmica, en donde la energía de los productos es mayor a la de los reactivos. Entonces, como estamos hablando de diferencias, porque estamos hablando de estados finales menos iniciales, entonces en el caso de un perfil para una reacción endotérmica, el valor de entalpía va a ser un valor
con signo positivo. Eso lo que me está indicando es que el sistema va a necesitar una determinada cantidad de energía que se la va a tener que proveer el medio, en este caso, el entorno, para que se produzca o se lleve a cabo esa reacción química. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Porque tiene que quedar bien en claro, porque de ahora en más, cuando hablemos de reacciones químicas, vamos a hablar de reacciones exotérmicas o endotérmicas. Entonces, necesito de que se comprenda el concepto de los perfiles de energía. ¿Hay alguna duda con esto? Profe, ¿qué sería la parte del complejo activado? Ah, bueno, el complejo activado sería, digamos, el punto de máxima altura que se llegue de esta curva. ¿Está bien? ¿Esto por qué lo puse? Lo puse porque en realidad es una filmina que viene de la unidad de cinética, que es la que vamos a ver después. Y se le llama complejo activado a un estado de la reacción en el cual los reactivos van a alcanzarlo. Si lo alcanzan y lo pasan, los reactivos se transforman en productos. Pero si no llegan a ese punto de máxima energía, que yo lo voy a llamar energía de activación, después en la parte de cinética, es como que no se va a formar el complejo activado y ese complejo activado no se va a terminar formando o transformando en producto. Es como que si yo quiero escalar una montaña y no me da el estado físico para llegar a la cima y volver a bajar. Cuando yo llegué a este punto de máxima altura, que es de máxima energía, se genera ese complejo activado y a partir de ahí se va a producir la reacción. Mientras yo no lo alcance, la reacción no se puede llevar a cabo. No, o sea, los reactivos no se van a transformar en producto. Es eso un poco. No sé si les queda claro esa parte. Sería como el inicio de la reacción. No, el inicio de la reacción aparece en esta parte, en esta fase, y a partir de las condiciones termodinámicas y de la cinética química, que es, digamos, las distintas etapas con las cuales los reactivos se van empezando como a convertir en un producto, llegan a un punto en donde es un estado como incipiente, es un estado de máxima energía en el cual, pasado de ese punto, se transforman en productos, los reactivos. Si no, no. ¿Está bien? Por eso es un poco la analogía con tratar de subir una montaña y pasar de un valle a otro. Si yo no puedo llegar a este punto, no puedo pasar a este otro, digamos. Es un poco eso, energéticamente hablando, ¿no? Lo que sucede con una reacción. Entonces, eh, esto ya nos está dando una pauta de que no es simplemente mezclar A más B y que me va a dar C más D. Eso lo veíamos en una manera simplificada cuando veíamos estequiometría y decíamos, ah, bueno, el producto A, el reactivo A, perdón, más el reactivo B me dan el producto C más el producto D. Perfecto, pero no es tan así. Necesitamos determinadas condiciones de presión, de volumen, de temperatura, para que los factores termodinámicos y cinéticos puedan llevarse a cabo y lograr este punto de máxima energía que se llama complejo activado. Es una barrera energética. Si yo no puedo llegar acá, no puedo pasar a este punto, que es, digamos, la transformación de los reactivos en productos finalmente. ¿Bien? Sí, y yo tengo otra duda, profe. Sí. ¿Es posible que una reacción endotérmica, que en una reacción endotérmica los productos estén en el complejo activado? Se obtengan, o sea, que queden en ese punto. Acá, Claro, ahí. sí. No, porque o es el complejo activado o es el producto, digamos. O sea, tiene que haber una diferencia de energía entre productos y reactivos para que yo pueda lograr esa reacción, digamos. Si la reacción llega hasta ahí, digamos, es como que voy a estar siempre tratando de pasar este punto y no lo voy a completar, porque cuando se genera el complejo activado, se generan, digamos, compuestos intermediarios que, por decirlo de alguna forma, no son ni reactivos ni productos. Están ahí, que están medio como indefinidos. Pasado ese punto, recién yo puedo hablar de productos, y si no lo paso, digo, bueno, no, reactivos.
¿Está bien? Pero es como la barrera energética para poder producir un determinado producto a partir de una reacción química en una determinada condición. Lo que sí puede suceder es que yo puedo variar las condiciones y que esta montaña que yo tenga que cruzar sea más baja o más alta dependiendo de lo que yo quiera. Por ahí rompe un poco las estructuras, pero muchas veces nosotros hablamos de reactivos que forman productos. Ojo que hay muchas reacciones en las cuales yo no quiero que se me formen estos productos porque a lo mejor este producto que se va a formar es un contaminante para mi proceso. Entonces, lo que yo tengo que hacer entonces en este caso es favorecer que mi reacción nunca alcance el complejo activado. ¿Me explico un poco? Porque nosotros siempre hablamos de que los reactivos forman productos, pero cuando veamos cinética, vamos a hablar de un concepto de catalizadores, en donde la función que cumple un catalizador, me adelanto un poquito, pero ya que me lo preguntan como para tratar de aclarar un poco el panorama, la función que cumple un catalizador es ampliar o disminuir esta brecha energética. Es decir, yo tengo catalizadores positivos que me ayudan a disminuir la energía de activación, con lo cual la reacción se puede completar en condiciones más suaves, por así decirlo, de presión y temperatura. O puedo decir, no, yo no quiero que se me produzca este producto en una determinada reacción porque me va a producir un contaminante en mi proceso. Entonces lo que voy a tender a hacer es ampliar esta curva para que no se genere. ¿Está bien? Entonces, ese es un poco el concepto cuando hablamos de perfiles de reacciones y puntualmente en la parte de termoquímica, reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿La hice muy difícil o se entiende un poco el No, no, concepto? está perfecto. ¿Mm? Se entendió. Bien. Bien, lo que pasa es que por ahí me estoy metiendo en muchos temas de cinética que todavía no los vimos y no quiero tampoco ahondar en esa parte porque con esta sola filmina no podríamos explicar todo, pero por lo menos, si ustedes en la primera filmina que yo les presenté hablábamos de un concepto cinético y otro termodinámico. Bueno, toda la parte cinética está involucrada en todo lo que estuvimos hablando recién. ¿Bien? Lo vamos a profundizar un poquito más después cuando veamos cinética. Entonces, eso es lo que se llama energía de activación, que es la cantidad de energía mínima necesaria para que se produzca ese complejo activado y se transformen los reactivos en productos. Y esta diferencia, que va hasta acá, es lo que nosotros vamos a llamar delta H o entalpía de reacción, que va a ser la diferencia de energía en función de la entalpía entre los productos y los reactivos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo puedo unificar los principios y cómo puedo determinar, por ejemplo, relaciones entre variación de energía interna y entalpía? ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos de la entalpía, que era la variación de energía interna más la presión por la variación de volumen, porque la presión se mantenía constante. Para los gases, si nosotros utilizamos P por delta V de la ecuación de estado, es igual a delta N por R por T. Entonces, esta ecuación que está acá nos va a permitir calcular la entalpía o la energía interna de un gas en función de la ecuación de estado. Para sólidos y líquidos, como no hay una variación, prácticamente entonces se dice que la entalpía o el valor de entalpía es aproximadamente igual al valor de energía interna. ¿Bien? Pero esta ecuación la van a aplicar en algunos ejercicios que tienen en la unidad, entonces es importante que lo tengan en cuenta cuando relacionen entalpía y energía interna para un gas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, que por ejemplo es determinar la variación de energía interna para un proceso de combustión de propano, y les da la temperatura, la presión, y les dice que la variación de entalpía, en este caso, es de menos 2219,8 kJ. ¿Esta reacción será endotérmica o exotérmica? Eso. Exotérmica, ¿está bien? Acuérdense, el signo negativo de delta H implica una reacción exotérmica, con lo cual,
cuando el propano combustiona, libera una determinada cantidad de energía. ¿Sí? Ya después vamos a ver de dónde salen todos estos valores de entalpía. Bueno, ahora, para trabajar en termodinámica tenemos que trabajar con ecuaciones. Y las ecuaciones químicas, que nosotros antes las utilizábamos en estequiometría o en gases, ahora en termodinámica las vamos a llamar ecuaciones termoquímicas. ¿Por qué? Porque van a ser ecuaciones en las cuales yo voy a involucrar número de moles, masa, que es lo que yo veía en estequiometría, cambios de fase, por ejemplo, en este caso, la combustión del metano, está el metano en estado gaseoso, el oxígeno en estado gaseoso, se forma dióxido de carbono gaseoso y se forma agua líquida. Entonces, hasta ahí estamos hablando de conceptos de estequiometría y de estados de agregación. A las ecuaciones ahora les vamos a agregar también un valor más, que es el valor de delta H. Por eso se llaman ecuaciones termoquímicas. Entonces, este factor termodinámico que yo le estoy agregando como dato, me está diciendo que esta reacción, cuando se produce, libera una determinada cantidad de energía que está expresado en estos valores de kilojoule por mol. Por ejemplo, el calor de combustión es una reacción exotérmica, y el calor de fusión será una reacción endotérmica, porque para pasar agua de estado sólido a estado líquido necesito una determinada cantidad de energía. De ahí es el concepto de ecuaciones termoquímicas. ¿Está bien? Entonces, tengan la precaución de leer bien las ecuaciones cuando se las dan en los ejercicios, porque les están dando un valor que, si lo saben interpretar, lo van a poder utilizar correctamente después en los cálculos. ¿Eh? ¿De dónde salen esos valores de entalpías? Bueno, surgen de estandarizaciones. En este caso, nosotros vamos a hablar de un calor estándar de formación, y esos valores están tabulados y ustedes los tienen al final de la guía de ejercicios de trabajos prácticos. Ahí tienen varias tablas, entre ellas los de factores termodinámicos, en las cuales tienen en una columna, por ejemplo, el valor de entalpía, en otra van a tener el valor de entropía, y en el otro la energía libre de Gibbs para determinados compuestos, y a partir de esos datos se van a poder hacer los cálculos necesarios que requiera el ejercicio. Estos valores se determinan en condiciones estándares, es decir, se estandarizan esas condiciones a 1 atmósfera y a 25 grados. No confundir condiciones estándares con condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden que cuando hablábamos de condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuáles eran? ¿De acuerdo? Presión y volumen y temperatura. ¿A cuánto era? Era una atmósfera, 20 grados, ¿puede ser? No, 0 grados. Ah, 0 grados. 273 Kelvin. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta que no es lo mismo hablar de condiciones normales de presión y temperatura que condiciones estándares. ¿Bien? Cuando hablamos de condiciones estándares, es decir, bueno, a 25 grados, que es una temperatura relativamente normal, ¿cuáles son los valores? Entonces, es como tomar, digamos, un nivel cero para poder yo determinar el resto de los parámetros. Así como la altura de una montaña, yo la mido a partir de el nivel cero que tomo sobre el nivel del mar. Entonces, con las entalpías voy a trabajar del mismo modo, digamos, el mismo concepto. Entonces, la entalpía estándar de formación, ¿está bien? Va a ser el cambio de entalpía que se da en una reacción. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber con certeza de un compuesto cuál es su entalpía. Lo tengo que determinar a partir de reacciones. ¿Está bien? Y esas reacciones las produzco, digamos, en condiciones estándares de 1 atmósfera y de 25 grados. Entonces, por ejemplo, la entalpía o el calor de formación del dióxido de carbono
es de menos 393,5 kJ por mol y se produce siempre a partir de sus elementos puros, es decir, del carbono y del oxígeno en este caso, para formar dióxido de carbono, o el agua a partir de hidrógeno y de oxígeno. ¿Está bien? Y se toma como valor de referencia que la entalpía para todos los elementos puros es igual a 0. De ahí entonces es que se parte, digamos, con esta escala, digamos, referencial. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos de valores de entalpías de compuestos puros. Por ejemplo, el del hidrógeno. Si vemos el carbono, el más estable es el grafito, por eso se lo considera como calor de formación igual a 0, pero por ejemplo en su forma de diamante es distinto a 0 porque no es la más estable. ¿Mm? En el caso del oxígeno también es igual a 0, pero por ejemplo otro compuesto que se forma a partir del oxígeno, que es el ozono, es distinto de 0 también. Entonces, cada uno de esos compuestos ustedes los van a tener tabulados y van a ver cuándo es 0 y cuándo es distinto de 0. Entonces, a partir de los calores de formación, lo que yo voy a calcular es para una reacción química, el calor o la entalpía estándar de reacción. ¿Se acuerdan que recién yo ponía delta H y ponía un superíndice acá con el 0, que eso es en condiciones estándares? Y recién ponía F y ahora pongo R. ¿Por qué? Porque el F es de formación del compuesto y el delta H sub R, que pongo acá, es el calor de reacción. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como la entalpía es una función de estado y depende solamente del estado final e inicial, entonces el delta H de una reacción va a ser el delta H de los productos menos el delta H de los reactivos. Ahora, eh, para poder hacer esa diferencia de entalpías, yo tengo que conocer primero la ecuación y después tengo que equilibrarla. ¿Por qué? Porque si yo no equilibro la ecuación termoquímica, así como en estequiometría, yo al no equilibrar la ecuación calculaba mal las relaciones de masa o de número de moles, en el caso de los factores termoquímicos voy a hacer exactamente, voy a cometer el mismo error. Entonces, primero tienen que verificar el equilibrio de la ecuación. Entonces, eso no se lo tienen que olvidar nunca. Y después lo que voy a hacer yo es sumar todos los números de moles multiplicados por sus entalpías de formación de los productos y restárselo a los de los reactivos. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, yo voy a estar calculando el delta H de reacción para una determinada reacción química. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Estos valores de entalpías de formación, que los podemos sacar de tabla, tenemos la entalpía del butano, del agua y del dióxido de carbono. Entonces, lo que yo tengo acá es una reacción de combustión entre el butano y el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que tengo que hacer primero es equilibrar la ecuación y luego calcular el delta H de reacción de esa reacción de combustión. Entonces, lo que voy a hacer es eh, sumar el producto de la entalpía por el número de moles del dióxido de carbono más el del agua líquida por el número de moles del agua líquida, y a todo eso se lo resto a los reactivos. Entonces, si ustedes se fijan, la del oxígeno es igual a 0, entonces solamente considero el calor de formación del butano. Entonces, en este caso, después obtengo un valor que me va a dar, digamos, el calor de formación de combustión de ese compuesto, que es el butano. ¿Bien? Ahí lo tienen un poco más numérico para entender cómo obtener los datos y cómo armar la ecuación del delta H de combustión en este caso. Bueno, algunas propiedades del delta H de reacción para tener en cuenta, que esto es importante.
Primero que el delta H es una propiedad extensiva, ¿está bien? O sea que depende de la cantidad de masa. Por lo tanto, si yo tengo un valor de delta H, tengo que fijarme bien cómo está escrita la ecuación y a partir de ahí puedo, digamos, si multiplico a mi ecuación por un determinado factor, el delta H de reacción de esa ecuación se va a afectar, ¿está bien? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Además, el delta H cambia su signo cuando se invierte la reacción. Es decir, si yo tengo una reacción que tal cual está escrita es exotérmica, lo que me está diciendo en realidad es que si yo ahora cambio el sentido de esa reacción y digo, a ver, ¿cuál será la entalpía para la formación del monóxido de nitrógeno a partir de oxígeno y de nitrógeno? Y el valor va a ser de 180,50 kilojoules. ¿Está bien? Es decir, cuando se invierte el sentido de la reacción, se invierte el signo del cual tengo yo el valor de delta H. Y después de esta propiedad se desprende una ley que se llama ley de Hess, y lo que me dice es que para calcular el delta H de una reacción, no importa la cantidad de pasos que yo realice para poder calcularlo, porque como es una función de estado, solo depende del camino final y del estado final y del estado inicial y no depende del camino, o sea, del recorrido. Entonces, esta reacción yo la puedo escribir en un paso, o en dos, o en tres, pero siempre voy a llegar a un mismo valor de delta H de reacción. ¿Está bien? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y de hecho, en la parte práctica se van a realizar ejercicios en función de este concepto o esta ley que se llama ley de Hess. Ya después vamos a hacer un ejercicio también como para que quede un poco más en claro. Entonces, para calcular la entalpía de reacción, yo lo puedo hacer a partir de un método directo, que es, digamos, obtener el valor directamente de tabla, en el caso de que yo tenga los compuestos. El problema es que muchas veces no están tabulados todos los calores de reacción para todas las reacciones químicas, porque sería prácticamente imposible tenerlos. Entonces, lo que se hace es determinar ciertos calores de reacción en condiciones estándares y a partir de ahí obtener esa información y utilizarla para calcular el calor de reacción de otras reacciones que no están tabuladas, pero que porque más que no estén tabuladas no quiere decir que no existan. Entonces, el método indirecto, que es el que por ahí más vamos a utilizar, que es aplicando la ley de Hess, por ejemplo, yo quiero calcular, a ver, energéticamente, el valor de entalpía de la formación del monóxido de nitrógeno. Y a lo mejor no lo encuentro en tabla, pero que no lo encuentre en tabla no quiere decir que no exista. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar determinadas ecuaciones que a mí me permitan armar, digamos, una ecuación general para la formación del monóxido de carbono. Visto desde el punto de vista de un diagrama entálpico, yo voy a tener, por ejemplo, que la formación del dióxido de carbono es de menos 393,5 kilojoules. Yo esto lo conozco, lo puedo sacar de tabla. Entonces, energéticamente yo tengo un delta H negativo. Después, con otra ecuación, puedo decir, bueno, a ver, ahora para la formación del dióxido de carbono, yo necesito monóxido más oxígeno y ese valor también lo conozco y digamos va a ser este salto de energía. La diferencia que va a haber entre en estas dos ecuaciones va a ser el valor del delta H desconocido, que es el de la formación del monóxido de carbono. En este caso es de menos 110,5 kilojoules. ¿Se entiende un poco el método indirecto aplicando la ley de Hess? Profe, ¿puede explicar un poco más el gráfico ese? Porque la verdad que me pierdo. Bueno, a ver. Esta flecha roja que está para arriba, por ahí me parece que esto es lo que debe confundir. Ahora que me pongo a verlo, me pongo en sus lugares y creo que puede ser por eso. Yo tomo como punto de referencia el 0, o sea,
Este 0 me indica esta reacción, que es la formación del dióxido de carbono, ¿está bien? Que está acá, en función de el carbono más el oxígeno. Entonces, esa reacción tiene un delta H negativo con un valor asociado a menos 393. Esta flecha, que está acá color marrón, más o menos, es el valor de la entalpía 1, que es esta reacción que está acá. ¿Está bien? Ahora, yo necesito saber cuál es el valor de la formación del monóxido de nitrógeno, no del dióxido. Y ese es el valor que yo no tengo tabulado. Entonces, como tengo ecuaciones termoquímicas, yo con las ecuaciones puedo armar, digamos, la ecuación final, por así decirlo. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, fíjense, ¿se acuerdan que una de las propiedades de la ley del calor de reacción era que si yo invertía la ecuación, cambiaba el signo? ¿Está bien? Entonces, como yo tengo que mi producto es monóxido de nitrógeno, lo tendría que tener de este lado de la ecuación, con lo cual tengo que invertir la ecuación 2. Entonces, al invertir la ecuación 2, este valor es el mismo, nada más con signo positivo. Entonces, si yo invierto ahí, lo que estoy logrando es que tenga el monóxido de carbono como los productos. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, de esa manera, yo puedo transformar esa ecuación en valor positivo. Y la diferencia que va a haber es esta flecha roja que está acá, que es la diferencia de energía que es la necesaria para calcular el delta H3, que va a ser de estos menos 110,5 kJ. No sé si lo alcanzan a ver. A ver, yo lo que voy a hacer es pasar a la pizarra, pero antes voy a anotar los valores. A ver, porque no los tengo eh, en la pizarra que yo les voy a mostrar ahora. Ese delta H1 es de menos 393. Y después tengo la de el monóxido gaseoso más un medio de oxígeno que da dióxido. Y ese delta H es de menos 283. A ver, voy a pasar a la pizarra. A ver, para que se entienda un poco de dónde sale esto del método indirecto y de la ley de Hess. Yo tengo que la ecuación 1, ¿está bien? Era carbono sólido más oxígeno gaseoso, y eso da dióxido de carbono gaseoso. Y acá tengo un delta H de menos 393 kilojoules. ¿Está Ese bien? saldría de una tabla, ¿es así? Claro, esa sale en la tabla. Y la ecuación 2, como la tengo escrita ahí, tengo el monóxido de carbono gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso que me da dióxido de carbono gaseoso. Y este delta H es igual a menos 283. Lo que yo tengo que calcular es el calor de formación, ¿está bien?, de el monóxido. Entonces, lo que hago para poder calcularlo, en realidad, es decir, bueno, escribo la ecuación 1, tal cual está escrita, entonces pongo carbono sólido más oxígeno gaseoso, porque siempre la formación del compuesto es a partir de sus elementos puros.
Entonces, por eso utilizo la ecuación 1 tal cual está escrita, porque tengo acá el carbono, ¿está bien? Y acá tengo dióxido de carbono. Pero a la ecuación 2, lo que voy a hacer es invertirla. ¿Por qué? Porque el producto es el monóxido de carbono. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, en realidad, el dióxido ahora se descompone en monóxido más un medio de oxígeno gaseoso. Entonces yo ahora digo, puedo simplificar el dióxido de carbono con el dióxido de carbono, ¿está bien? Acá tengo un medio, lo simplifico y acá me queda un medio, ¿está bien? Entonces, digamos como que el resultado final va a ser igual a carbono más un medio de oxígeno gaseoso que me va a dar monóxido de carbono gaseoso. Entonces, si se fijan acá, la estequiometría está, tengo un carbono, un medio por 2 es igual a 1 y tengo esto. Entonces, si yo hago así, acá yo tenía menos 393 kJ por mol, que eso lo dejo tal cual está escrito, porque la ecuación 1 la escribí directamente como me la dieron. Ahora, a la segunda ecuación, acá pongo más 283, porque yo invertí la ecuación 2. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Entonces, la diferencia que son estos menos 110,5 kilojoule va a estar dado porque es la diferencia de entalpías. ¿Se entiende de dónde sale? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, este diagrama que ustedes estaban viendo acá, digamos, esta flecha roja que va para abajo es porque me está diciendo que tengo una cantidad de energía negativa, o sea que el calor de formación es un calor negativo, por lo tanto es una reacción exotérmica. ¿Está bien? Y bueno, de ahí se desprende, digamos, este valor. ¿Vamos? Ahora se entiende un poco más. Pasa que acá lo que ustedes tienen son las ecuaciones y acá tienen la ecuación final y no dice mucho de dónde sale este valor, pero justamente era invirtiendo esta segunda ecuación termoquímica para obtener, digamos, los reactivos que son carbono y oxígeno de un lado y el monóxido de carbono del otro lado. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bueno, acá tienen un ejercicio muy similar al que vimos recién, eh, nada más de que tienen que aplicar no solamente la, la propiedad del calor de reacción, que si yo cambio el sentido de la reacción, cambia el valor del signo, del delta H de reacción, y también acá lo que tienen que hacer ustedes en este ejercicio es aplicar el otro concepto de calor de reacción, es que si yo multiplico por un valor a una ecuación, se multiplica también el valor de la entalpía. Y por lo tanto, ahí tengo que tenerlo en cuenta para calcular el calor de formación del eteno. ¿Se animan a hacerlo solo a este? A ver si llegan a este valor de 64,14 kJ/mol. ¿Cuánto tiempo nos da? Eh, Les doy 5 o 10 minutos. Traten de hacerlo, a ver si llegan a ese valor. Así hago un recreo yo ahora.
Profe, ¿Sí? yo ahí lo hice, pero después vi abajo y vi que invirtió la ecuación número 3. Yo hice al revés, invertí las otras dos. Es lo mismo, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que entonces ahí te va a dar menos 64,14 kJ/mol. No, claro, porque en realidad también hice 1422 menos todo lo demás. Ah. Eh, lo que pasa es que si vos invertís, Claro, en realidad invertí todo ahora que me doy cuenta. claro, no, mira, tené cuidado porque, a ver, si la inversión, si la secuencia de inversión de ecuaciones está bien para un lado o para el otro, el valor te va a dar el mismo. Ahora, lo que te está pidiendo es determinar el calor de formación del eteno. Entonces, el eteno, que es este compuesto que está acá, carbono 2, hidrógeno 4, es el producto. Entonces, bueno, podés invertir todas las otras Claro, porque vos excelente. estás ahí calculando el calor de descomposición. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, está buenísimo lo que hiciste porque eso me ayuda a explicarles a tener en cuenta este concepto. Tiene que calcular lo que les pide el ejercicio, por así decirlo. Si usted le está pidiendo determinar el calor de formación del eteno, puede ser el eteno, puede ser etano, puede ser butano, el que fuere, pero este compuesto tiene que pasar a ser automáticamente el producto, porque yo quiero conocer cuánta energía necesito para formarlo. Entonces, eh, si esto lo paso automáticamente a productos, tengo que invertir toda esta ecuación, obviamente, ¿no? Eh, lo primero que tengo que hacer es eso, digamos, escribir la ecuación del producto al cual tengo que llegar. Y después, con las ecuaciones que tengo, puedo utilizarlas o no, porque a veces puedo tener hasta más ecuaciones de datos, que a lo mejor son irrelevantes, pero tengo que saber utilizar, digamos, del paquete de ecuaciones, cuáles son las que yo necesito para calcularlo. Y eso me va a mí definir, digamos, los pasos o los pasos en realidad, las etapas en las cuales yo voy a llegar al calor de formación de ese compuesto, que puede ser en 1, en 2, en 3, en 10, pero siempre voy a llegar al mismo valor. O por ahí me gusta a mí hablar de un valor aproximado, porque yo mientras más ecuaciones uso, estoy arrastrando por ahí más decimales y a lo mejor no me va a dar exactamente de todas las formas el mismo valor, pero va a dar un valor aproximado. O sea, no es que me va a dar 64, o 70 en una y 60 en otra. No, va a dar un valor del orden de los 64 kJ por mol, pero pueden cambiar un poco los valores de los decimales. ¿Se entiende? Eh, Son métodos aproximados y obviamente tienen sus errores también. ¿Está bien? Pero no sé si alguien pudo llegar. Sí, sí, ahí puede ¿Sí? ser. O sea, lo que tienen que hacer primero es invertir la ecuación 3. ¿Está bien? Y luego a la ecuación 1 y 2 dejarlas escritas tal cual están, pero las tengo que multiplicar por 2 para poder simplificar todos los términos. Y al final me va a quedar una ecuación en donde yo tengo que 2 carbonos sólidos más 2 hidrógenos gaseosos me forman el eteno. ¿Está bien? Con un calor de formación o un delta H de formación de 64,14 kJ por mol. Eso es lo que se debería hacer, digamos. ¿Está bien? ¿Se comprendió entonces el concepto? ¿O hace Profe, ¿de falta dónde que lo sale la hagamos? última ecuación 4? ¿Cómo? La última ecuación 4, ¿de dónde sale? Porque los paréntesis, esos 2, 1 y 3. No, ahí lo que estoy... A ver, a ver esta ecuación. La verdad que es el número de moles, pero son los números de ecuaciones. Es la ecuación 2 por 2
más la 2 por 1 menos la 3. Eso es, está bien, gracias por ayudarme. Es así, es la ecuación 2 por 2 más la ecuación 1 por 2 menos la 3. Ecuación 1, 2, 3. De ahí sale. En un momento pensé que era el número de moles, pero en ningún lado vi el número de moles 3, así que. Pero esa es, digamos, la secuencia. ¿Mm? Bueno, y de ahí obtienen ustedes el valor. Bien. Bueno, vamos ahora a arrancar con la segunda ley, pero por ahí podríamos hacer un recreo, ya que tuvimos bastante enfocado, hicimos ejercicios también, como para, como para descansar un poquito. ¿Les parece? Así que 10 minutos. A ver qué hora es. ¿Qué diapositivas faltan? A ver, sí, Hay si te varias que referís faltan del que está en el nube. No, está bien. Si ustedes se refieren a la presentación de hoy respecto a la que está subida en V, sí, ya se las voy a actualizar porque en estos días, viendo un poco los temas para hoy, me di cuenta de que las filminas que están puestas en la V estaban más simplificadas porque todos los desarrollos que ustedes tienen ahora en las filminas, antes los hacíamos en pizarra. Y ahora yo los agregué como filminas en sí. Así que la presentación de esta clase sí está desactualizada y ya se las voy a subir junto con la grabación de hoy. ¿Está bien? Bien. Entonces, para retomar la parte de termoquímica, ahora nos vamos a enfocar y vamos a empezar a entrar, digamos, en lo que sería el segundo principio de la termodinámica. Y el concepto que habla este principio es el de espontaneidad. Entonces, pregunta, un proceso espontáneo para ustedes, ¿qué les dice? ¿Qué pueden entender que un proceso sea espontáneo? Bueno, se da rápidamente como una explosión. Claro, cuando hablamos de espontaneidad, estamos hablando automáticamente de rapidez, ¿no es cierto? Claro. ¿Están todos de acuerdo con que algo espontáneo es rápido? Sí, yo también entiendo como que no necesita Yo otra diría como cosa, que se da se da siempre. solo. Mm. A ver, se superponen ahí dos audios. No estoy viendo quién me habló primero y quién segundo, pero O que a se ver. dan por darse. Por ejemplo, a veces vos tenés dos gases combinados y por alguna causa del universo, kabum. Ujú. Sí, pero entonces ahí no estaríamos hablando de rapidez, ¿o sí? No, en ese caso no. Bien. Alguien recién me estaba explicando o diciendo algo, no sé si tiene algo que ver con esto, o porque se dan porque se dan. Alcancé a escuchar eso. Em, O sea, sí, yo entiendo por espontáneo que no hace falta otro requisito, sino que ya está, digamos, algo ya tiene las condiciones para que se dé que tenga que ocurrir, ¿no? O sea, se da ujú, espontáneamente, no hace falta está bien. agregar otra cosa. Bueno, sí, puede ser. Alguien más había hablado justo cuando vos comentaste tu reflexión y no sé si quiere ampliar o tiene algún otro punto de vista de lo que es espontaneidad. No, yo había dicho que es algo como que se da, digamos, siempre, Ujú. digamos. Bien, bueno, entonces, ahí con las últimas tres definiciones, un poco estamos sacando de lado que algo espontáneo, entonces algo rápido. O sea, cuando uno habla de espontaneidad,
y lo hacemos generalmente y tomándolo con ese sentido, digamos, dijo, una persona es espontánea y que rápidamente dijo algo o reaccionó, lo que fuere. En realidad, un poco tiene que ver más con las segundas opiniones que con la primera. ¿Por qué? Porque algo que es espontáneo no necesariamente es rápido, sino que cuando hablamos de espontaneidad es que se produce como una especie de naturalmente, digamos, no necesita algo externo para que se produzca ese fenómeno. Y, Sería como la digamos, oxidación que se da lentamente, pero ocurre, digamos, siempre. exacto. Y si vamos a este gráfico que ustedes tienen ahí, si yo tengo dos balones separados por una válvula en las cuales uno tengo un gas y el otro tengo vacío, cuando yo abro la válvula, el gas va a tender a ocupar todo el volumen de los dos balones. Ahora, si yo quisiese nuevamente volver a la condición inicial, no lo podría hacer espontáneamente. No puedo agarrar las moléculas y arrearlas desde un balón hacia otro, que vayan, vayan otra vez para acá. No, necesito en realidad una bomba de vacío que me produzca un determinado vacío para poder otra vez evacuar uno de los balones. Entonces ahí estamos hablando de un proceso no espontáneo. Entonces, en un proceso espontáneo no necesariamente se va a dar rápido. Entonces, es un poco lo que quería expresar acá, que es un proceso que sucede sin la necesidad de un impulso o de un agente o una influencia externa. Si yo necesito después recolectar nuevamente el gas en uno de los balones, necesito ya aplicar un proceso externo, una influencia, que es justamente con una bomba de vacío extraer todo el gas que tengo en uno de los balones. Entonces, eso por un lado. O sea, y por el otro es que los procesos espontáneos no necesitan ser rápidos. Pueden demorar años en producirse, pero eso no quiere decir de que no sea espontáneo. Entonces no hay que confundir la espontaneidad con la rapidez. La espontaneidad lo vamos a ver desde el punto de vista termodinámico, la rapidez lo vamos a ver dentro del punto de vista cinético. ¿Está bien? Entonces, con el primer principio, nosotros tenemos que tratar de ver si podemos explicar esta espontaneidad. Y la respuesta, en realidad, es que no tenemos los conceptos y las variables necesarias para poder explicar el proceso o un concepto de espontaneidad. Para lo cual se introduce un nuevo concepto que es el factor de entropía, la variable entropía. Y entonces, la segunda ley de la termodinámica, justamente lo que hace es utilizar a la entropía como una medida del desorden o la aleatoriedad que se produce en un sistema. Y este desorden o este caos que se produce va a depender de que aumente o disminuya la entropía de un sistema. Yo lo que quiero tender es justamente a que aumente la entropía para que la reacción química se produzca. Entonces, si la entropía de un sistema aumenta, puede aumentar en el transcurso de un cambio, de una reacción, puedo hablar de un proceso espontáneo. Llamamos entropía a S, pero como es una función de estado, la voy a llamar delta S porque vamos a hablar de la variación de entropía. Y la variación de entropía la vamos a definir como la diferencia de entropía de productos menos las de reactivos, y a su vez también como diferencial. Por ejemplo, el diferencial de entropía, ya vamos a ver después que vamos a utilizar una forma de denotar la entropía que es igual al calor del medio sobre la temperatura. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando englobemos también con la energía libre de Gibbs. Entonces, es una función de estado, es una propiedad extensiva y las unidades son Joule por Kelvin. En las tablas de datos termodinámicos ustedes también a su vez tienen una columna con los valores de entalpía y también tienen una columna con los valores de entropía. Entonces, para que un proceso sea espontáneo, la entropía del universo tiene que aumentar. Entonces, como
la variación de entropía es la diferencia de entropía del sistema menos o más el entorno, en este caso, tiene que ser mayor a 0. Y acá yo puedo tener distintos tipos de signos de la entropía del sistema o del medio ambiente, pueden ser distintos, pueden ser en unos negativos, en otros positivos, pero lo importante siempre es que el resultado final sea positivo para que el proceso sea espontáneo. Ese es el criterio de espontaneidad, por así decirlo. Vamos que la entropía tiene que ser mayor a 0. Entonces, desde el punto de vista del estado de agregación, los compuestos que tendrán mayor o menor entropía dependerá de sus estados, de sus fases. El gas, como las moléculas están mucho más separadas, tienen más movimiento, serán los compuestos dentro de este estado gaseoso con mayor entropía que un líquido y que un sólido, por supuesto. ¿Bien? Entonces, el criterio de espontaneidad es que para que el proceso sea espontáneo, la entropía tiene que ser mayor a 0. Si la entropía es igual a 0, lo que yo tengo es que la entropía del sistema es igual a la del medio, con lo cual ahí estoy en un proceso que se llama equilibrio termodinámico. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo calcular la entropía? De la misma manera que la variación de entalpía. ¿Está bien? Con las entropías estándares de formación de cada uno de los compuestos. Utilizando la ecuación similar al cambio de entalpía. Ahora, también puedo determinar de una manera cualitativa un proceso si puede ser espontáneo o no. Por ejemplo, lo puedo hacer a partir de un cálculo, como por ejemplo calcular la entropía, pero también teniendo los datos termodinámicos, pero también fíjense ustedes que el valor y el signo también me indican cuando la entropía puede aumentar o disminuir. Y si ustedes se fijan en la ecuación A, yo tengo también que un mol de nitrógeno, ¿bien?, más un mol de oxígeno me generan 2 moles de monóxido de nitrógeno. Y que en la ecuación B, en el ejercicio B, tengo que 3 moles de hidrógeno más un mol de nitrógeno me generan 2 moles de amoníaco. Entonces, la relación del número de moles de productos y reactivos también me está indicando si un proceso puede ser espontáneo o no. ¿Cómo lo veo? En el punto A, si yo lo calculo numéricamente, me da 24,9 Joule por Kelvin. Y fíjense que si analizo el número de moles, no tengo variación de número de moles, porque tengo que un mol de reactivo más un mol de reactivo me dan 2 moles de producto. Entonces, no tengo casi variación. Entonces, el valor que va a tener de entropía de esta reacción va a ser un valor relativamente pequeño. Ahora, fíjense en el punto B. Yo tengo 3 y 1, 4 moles de reactivos. Y con 4 moles de reactivos se forman 2 moles de producto. ¿Qué está sucediendo ahí? Está disminuyendo el número de moles globales, el delta N. Entonces, eso se refleja también un poco en el resultado. Fíjense que el valor es un valor negativo. Y eso quiere decir que acá está disminuyendo la entropía. En este caso se mantiene más o menos constante o estaría aumentando. Entonces, el análisis de la entropía lo puedo hacer cuantitativamente, teniendo los valores y calculándolos, o de una manera cualitativa, sin tener los datos de tabla y ver, por ejemplo, qué reacción va a tener mayor o menor entropía. ¿Se entiende el análisis? Enrique, me parece que me levantaste la mano. Sí, sí. Sí, se entiende. Le quería consultar si la unidad en la que medimos esta entropía de Joule sobre mol grados Kelvin, ¿esta de dónde sale? Las unidades. Sí, sí. Bueno, a ver, son experimentalmente y es, digamos, surge de la filmina anterior que yo que había presentado acá,
que la variación de entropía es la cantidad de calor sobre temperatura. ¿Está bien? Entonces, un poco es, digamos, la forma en la cual se expresa la entropía. ¿Por qué? Porque yo después con el valor de entalpía y con el valor de entropía voy a calcular una tercera variable, que es otra función de estado, que es la energía libre de Gibbs, que se relacionan entre sí. Entonces, para poder, digamos, tener las unidades compensadas en unidades de energía, necesito, digamos, expresarlos de esa forma. De todos modos, la variación de entropía es la diferencia o el diferencial de calor sobre temperatura. ¿Y por qué es eso un poco? Bueno, me voy a adelantar un poquito, pero si yo tengo, a ver, me voy acá y voy a borrar todo. Yo tengo mi sistema, ¿no es cierto? Y acá yo tengo afuera el medio que lo rodea. Supongamos que este va a ser mi entorno o los límites de mi medio ambiente. ¿Eh? Entonces, yo tengo dos formas, o que el sistema entregue energía o que el sistema necesite energía a partir de una reacción para poder llevarse a cabo. Acá estamos hablando de reacciones, acá estamos hablando de un delta H negativo y acá estamos hablando de un delta H positivo. Entonces, yo tomo como que el diferencial de entropía es igual al diferencial de calor sobre la temperatura. Y le pongo un valor negativo. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que, cambia de color, que si el sistema es el que está entregando energía al medio, lo que me está favoreciendo es la entropía de los alrededores. ¿Entiende? Por eso yo relaciono entropía con calor, con el delta H. Y si el medio es el que está, digamos, aportando la cantidad de energía al sistema, está disminuyendo la entropía y está aumentando el calor en el sistema. Por eso yo lo relaciono como diferencial de Q sobre T, porque la temperatura también es importante, porque si el calor que entrega el sistema al medio es alto, pero la temperatura del entorno está elevada, entonces, si esto es elevado, pero esto también es elevado, esto va a disminuir. O sea, no va a haber un gran cambio de entropía en el medio. Ahora, si la temperatura es baja en el medio y el calor entregado por el sistema al medio es alto, entonces este diferencial de Q, como es negativo, con este signo negativo, se hace en positivo y me aumenta la entropía del medio ambiente. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí lo entendí. Bien. El análisis inverso Profe, cumple la misma función, ¿no? Sí. ¿y qué pasaría en la temperatura de 0 Kelvin? Bueno, ahí estaríamos un poco en lo que se llama el tercer principio de la termodinámica y que en 0 Kelvin, que es un caso hipotético ideal, no tendríamos movimientos algunos de moléculas, entonces la entropía sería cero, pero es un caso muy hipotético, digamos. Llegar a esas condiciones son extremadamente drásticas, por así decirlo, ¿no? Pero es un concepto que se lo tiene en cuenta, pero es muy difícil de llegar a ese valor de entropía cero, ¿no? O sea, entiendan que es una condición, primero que tengo que tener un cristal extremadamente puro, sin impurezas, perfectamente alineado, sin defectos, bueno, y una temperatura demasiado baja que me implique a mí que no haya ningún tipo de movimiento. Pero bueno, ese no es el caso del estudio ahora del segundo principio, pero es una opción y se puede también hacer el análisis. No hay ningún problema por eso. Puede suceder, pero
Teóricamente, si la temperatura es 0 Kelvin, estoy en menos 273 grados. Entonces, es una temperatura extremadamente baja para hacer el análisis. Bueno, entonces un poco entendiendo cuáles son las unidades, de dónde se desprenden y qué es lo que sucede con la variación de entropía relacionada con el calor y la temperatura, volviendo a este concepto, me vuelvo a esta filmina, perdón, que estaba acá, ¿no? Entonces, yo el análisis de la variación de entropía lo puedo hacer de manera numérica, pero también, si no tengo datos, puedo analizar el número de moles de productos y reactivos y ver si aumenta o disminuye. Si el número de moles de productos es mucho mayor al de reactivos, me está diciendo que está aumentando la entropía y por lo tanto va a ser positiva. ¿Bien? Ese era un poco el espíritu de ese ejercicio. Ahora, la entropía sola y la entalpía sola por separado me dan una idea de lo que puede suceder en el sistema, pero en ninguno de los dos casos yo puedo hacer un cálculo de la cantidad de energía disponible para realizar un trabajo, que sí me lo da la variable de energía libre de Gibbs, que es el delta G, que yo lo voy a llamar. Entonces, a partir de el proceso o el criterio de espontaneidad, que la variación de entropía del universo tiene que aumentar, eso no se puede dejar de lado porque es así como funciona un proceso espontáneo. Entonces, a temperatura y a presión constante, yo voy a hacer un análisis de los calores, tanto del sistema como el medio, para entender un poco de cómo armar esta ecuación. La secuencia sería la siguiente: entender que el calor o el calor de formación o el calor de reacción en realidad del sistema va a ser igual al calor a presión constante, que es el delta H. Esto si yo considero el sistema. Entonces yo voy a analizar al calor a partir del delta H. El calor del medio, ¿está bien?, va a ser igual a menos el calor del sistema. Es decir, si el sistema es una reacción exotérmica, está aportando calor al medio, y si la reacción es endotérmica, es el medio quien aporta el calor al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre el calor, hay un calor ganado y un calor perdido, pero siempre es el mismo numéricamente hablando. Lo que cambian son los signos, porque hay que entender quién lo libera y quién lo absorbe. Entonces, en este caso estaría hablando de un delta H del sistema con signo negativo. Ahora voy a, digamos, decir o relacionar en realidad que el delta H del sistema cambio el calor del entorno por la variación de entropía del entorno, que es la ecuación que recién veíamos y el gráfico que recién les explicaba, ¿no es cierto? Es igual al calor del entorno sobre la temperatura, y esto es igual a menos delta H del sistema sobre la temperatura. Entonces, de esta ecuación, entonces, ahora yo digo que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la del medio, pero ahora cambio la entropía del medio por el delta H del sistema sobre la temperatura. Entonces, ¿qué hago? Estoy analizando solamente el sistema, porque si no, en la ecuación de espontaneidad tengo que es la del sistema más la del medio. De esa manera unifico mi situación de análisis a el sistema. Entonces, en este caso, lo que tengo que decir es que esa variación de entropía tiene que ser mayor a 0. Bueno, y acá simplemente lo que hago es multiplicar por t e invertir el signo de la desigualdad y decir que la temperatura por la variación de la entropía del sistema menos la entalpía del sistema es mayor a 0. Si invierto, entonces ahora me da el criterio de espontaneidad a partir de la energía libre de Gibbs, que es que delta H menos temperatura por la variación de entropía tiene que ser menor a 0. Es decir, que delta G para un proceso espontáneo tiene que ser menor a 0 a presión y a temperaturas constantes. ¿Está bien? Entonces,
Si delta G es menor a 0, la entropía aumenta. La reacción es espontánea tal cual está escrita. Si el delta G es mayor a 0, el proceso no es espontáneo y va a ser espontáneo en la reacción inversa. ¿Está bien? Y si es igual a 0, el sistema va a estar en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, la nueva variable que vamos a definir para la espontaneidad es que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Es decir, la variación de energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Todas analizándolas desde el punto de vista del sistema. Entonces, lo que me permite la ecuación de energía libre de Gibbs es analizar, digamos, la cantidad de energía que va a producir una reacción, que a eso le llamamos sistema, para generar un determinado tipo de trabajo. ¿Mm? ¿Se entiende o no se entiende nada? Si me vuelvo acá, simplemente lo que estoy haciendo acá es reacomodar un poco los términos y reemplazarlos para poder llegar a la ecuación final de energía libre de Gibbs, ¿no es cierto? Es un poco en resumen lo que está en esta filmina. ¿Bien? ¿Hay alguna duda con esto? ¿De dónde sale? Bueno. Entonces, gráficamente, si yo analizo la energía libre de Gibbs en función de sus variables, que es variación de entalpía y variación de entropía, yo puedo tener 4 situaciones, por así decirlo. Puedo tener una situación en la que la entalpía disminuya y la entropía aumente. Entonces, lo que tengo que hacer siempre es utilizar a esta ecuación de base para el análisis y ver qué es lo que sucede. Si la entalpía es negativa y la entropía es positiva, me dice que es espontánea a cualquier temperatura. Y eso se relaciona un poco acá, porque si este término es negativo y este término de delta S es positivo, a la temperatura que yo tenga mi reacción en estas condiciones, el valor de delta G va a ser negativo y por lo tanto va a ser espontáneo a todas las temperaturas. Puedo tener otra situación, que la variación de entalpía sea positiva y que la entropía sea positiva. Entonces, en este caso, si delta H es positivo, para que delta G sea negativo, entonces tengo que tener altas temperaturas para poder hacer más negativo este término y que al restarlo el valor de delta G sea negativo. ¿Está bien? Es una relación o un análisis de variables, por así decirlo. Ahora, también puedo tener que el delta H sea negativo y el delta S sea negativo. Entonces va a ser espontánea a bajas temperaturas, en este caso. Y después puede ser que el delta H sea positivo y el delta S negativo, y en este caso la reacción no va a ser espontánea a cualquier temperatura, y lo que va a favorecer en realidad es la formación de reactivos y no de productos, como lo que yo quiero. ¿Mm? Entonces, eso ténganlo en cuenta a la hora de analizar un poco las reacciones. Este es otro gráfico para analizar. Depende de ustedes con cuál se sientan más cómodos entenderlo, lo pueden utilizar. Siempre utilicen como referencia la ecuación de delta G y en función de eso analizan los signos. ¿Está bien? Otra situación que puede calcularse es que, por ejemplo, si yo necesito calcular la temperatura mínima para que la reacción sea espontánea. Entonces, para que yo calcule eso, lo que necesito hacer es que el delta G lo igualo a 0, porque estoy en un proceso de equilibrio, y entonces digo que delta H es igual a T por delta S. Y de ahí despejo la temperatura, y la temperatura mínima para que el proceso sea espontáneo va a ser la variación de entalpía sobre la variación de entropía. Y ese valor me va a dar en grados Kelvin la temperatura mínima para que una reacción sea espontánea. Ay, con eso lo entendí mejor.
Bien. Entonces, digamos, podemos tener muchas situaciones para analizar. Yo creo que este gráfico, o esta filmina, resume mejor que esta otra. Lo que pasa es que como son dos formas distintas de verlos, a algunos le puede parecer más fácil una y a otros más fácil otra, pero es indistinto. ¿Eh? Bueno, a ver, a modo de cierre, todo lo que estuvimos viendo hasta recién eh, parece bastante abstracto, bastante complicado. La primera vez que a uno le muestran todos estos temas, todas estas ecuaciones, pero digo yo, ¿y a dónde se puede aplicar todo esto? ¿Dónde lo puedo usar? Bueno, a ver, eh, el tema de termodinámica, sobre todo termoquímica, es importante porque yo de esa manera puedo conocer eh, la energía que tengo de un determinado sistema y cómo la puedo disponer y cómo la puedo utilizar, que eso es lo más importante. Digamos, entender cómo usar y cómo almacenar la energía para poder ser más eficientes en nuestros procesos. Hoy en día está mucho más desarrollado todo y en muchas casas ya se ven calefones solares, no tanto de paneles, no he visto muchos paneles por lo menos acá, pero en Europa se usa mucho. E incluso también en Alemania se usan sistemas interconectados en los cuales las casas generan su propia energía y a veces hasta la pueden entregar a la red, con lo cual reciben una bonificación los usuarios. Hay una ley acá en Argentina que creo que habla un poco de eso también, ojalá se pueda llevar a cabo y que haya, digamos, accesibilidad para poder invertir, porque estos sistemas no son muy baratos, que digamos. Está Bueno, funcionando actualmente, pero te pagan muy poco. claro, sí, eso había No, leído no en es rentable. no es rentable, sí, eso lo leí en una nota en Infobae hace unos meses, y que había una empresa en Córdoba, que no me acuerdo el nombre en este momento, que era la que había más o menos innovado bastante y era medio pionera en todos estos sistemas. Pero sí, es muy poco lo que pagan. Entonces, bueno, tiene que haber para mí mejores incentivos y mejores oportunidades para poder llevar a esto, porque si es muy costoso, nadie va a querer gastar plata porque sí. Más allá de... Actualmente se prefiere instalar dispositivos que, digamos, desperdician la energía excedente producida por los Ujú, paneles solares en los hogares, sí, que hacer todo el procedimiento legal para poner un medidor de dos vías, digamos. claro, claro, porque uno es el Acá que en el te... pueblo hay un comercializador de paneles solares. Me comentaba que tuvo fácil entre 3 y 4 meses con EPEC para poder tramitar el contador bidireccional, para Claro, poder devolver energía a la red. claro. Bueno, mientras existan esas situaciones, va a ser difícil que haya incentivo para que los usuarios podamos hacerlo. Hoy en día también los sistemas de construcción de casas son bastante más eficientes y muchas empresas ya ofrecen casas con paneles solares, no tanto con paneles solares, pero sí he visto, por ejemplo, con calefones solares, con sistemas de piso radiante, que son mucho más eficientes. Y bueno, estamos en un proceso, ojalá se mejore todo, porque la verdad que no podemos depender toda la vida de recursos no renovables. La energía eólica también es una energía muy rentable, pero también en una nota en un diario leí que en el sur, sobre todo que hay muchos parques eólicos, habían puesto impuestos a la generación. Entonces, es como que nos ponemos la traba nosotros mismos a veces y nos caemos todo el tiempo y nunca nos levantamos. Así que bueno, ojalá que sea para bien todo esto. También hay muchos sistemas de bicisendas en los cuales a través del movimiento se van recargando pequeños dispositivos que lo que sirven es simplemente para iluminar a la noche, pero bueno, ya estamos consumiendo algo menos de energía en el sistema también. O sea, todo lo que permita ahorrar para mí siempre es
es bueno. Así que, bueno, hay muchas empresas que tienen políticas, eso también lo reconozco y lo conozco, porque hay muchas empresas que funcionan con políticas ambientales muy fuertes, porque son a veces empresas que desde sus casas matrices tienen como la obligación de demostrar que son eficientes. Entonces, bueno, eso también es bueno. Ojalá se pueda replicar y copiar. Lo que pasa es que a veces, como dicen ustedes, en pequeñas empresas es mucho más costoso armar todo el sistema que lo que después se le retribuye. Entonces, de esa manera, obviamente, nadie va a tener ganas de invertir. Pero bueno, son políticas. Ojalá sean para bien. Yo conozco, por ejemplo, en la empresa de Coca, acá en Córdoba, que el sistema de tratamiento de efluentes es un sistema que trabaja con un bioreactor, es un sistema combinado anaeróbico-aeróbico y trabaja con un bioreactor que a partir de unas reacciones enzimáticas se, se producen, digamos, biogás en condiciones de anaerobiosis, que es la primera etapa del proceso de tratamiento. Y en ese proceso se produce metano, y ese metano se purifica y se envía a través de una cañería a los sistemas de caldera. Entonces el consumo de gas natural se redujo mucho a partir de la incorporación de estos procesos. Y, digamos, estábamos teniendo energía gratis y no se estaba utilizando. Entonces, me parece muy buena esa forma de ver las cosas. Así que bueno, hay mucho para hacer en todo este campo. Es muy interesante además. Bueno chicos, los dejo ya libres porque ya tienen que entrar a la clase con Darío. Así que el viernes que viene vamos a empezar a ver toda la parte de cinética química y lo que es equilibrio químico. ¿Está bien? Y bueno, para este fin de semana van a estar las notas que están faltando, los parciales que están faltando corregir de la materia. ¿Está bien? Gracias, profe. Hasta la próxima clase. ¿Listo? Bueno, Hasta la próxima. Nos vemos, profe. Buen Adiós, fin de. profe. chao chicos, buen fin de semana. Buen fin de, profe, nos vemos.